ver, la idea del taller era hablar concretamente de la cuestión de la situación en Cataluña 5 años después del referéndum. Lo que pasa es que hablar de esa cuestión, sin al menos hacer una pequeña introducción mínima sobre la cuestión de los debates de la cuestión nacional y del marxismo, dificulta en realidad poder entender en la práctica la cuestión de Cataluña, ¿vale? Entonces, yo voy a tratar de dividir un poco mi introducción en 4 partes, ¿vale? Una que será de manera muy somera, aunque os recomiendo un cuadernillo de marxismo y cuestión nacional para poder, que tenemos en la librería, para poder ampliar un poco la cuestión de los debates dentro del marxismo sobre el tema de la cuestión nacional. Yo unos elementos muy someros voy a tratar de dar y de aportar. Una segunda parte donde me voy a centrar sobre los acontecimientos del 1 de octubre, lo que supuso, ¿vale? Como enfrentamiento con el Estado, con el régimen del 78, la represión que hubo, para en una tercera parte centrarme exclusivamente en el papel concretamente de la izquierda reformista, tanto a nivel sindical como política, dentro de lo que fue ese proceso de enfrentamiento con el Estado por el derecho democrático, el derecho a decidir, y una quinta parte más cortilla sobre la cuestión concretamente de ahora qué, ¿no? Es decir, en qué situación se encuentra 5 años después precisamente del referéndum por la cuestión catalana, ¿no? Antes de empezar con esas partes, lo primero que yo creo que hay que tratar de dejar claro es que hay una idea preconcebida, errónea, y una revisión total, en realidad, por parte de las corrientes que provienen del estalinismo, el PC, Podemos, las direcciones sindicales de los sindicatos mayoritarios y más allá, de intentar generar una contradicción entre aparentemente ser comunista y defender el derecho ya, inclusive el derecho a autodeterminación de los pueblos, y ya para qué decir la posibilidad concretamente de los pueblos a poder decidir si se separan o no, libremente. Es decir, eso es como si fuese totalmente contradictorio y eso lo barren de un plumazo y lo plantean de un plumazo, planteando es que es contradictorio porque ser comunista, acordaros lo que decía Marx, es proletario de los países unidos. Y entonces aparentemente diera la sensación de que ser comunista e internacionalista es totalmente contradictorio con la cuestión del derecho de los pueblos a poder separarse y a poder decidir su futuro. Nada más lejos de la realidad, evidentemente, y simplemente analizando un poco la cuestión de los debates, de las posiciones de los clásicos del marxismo, podemos hablar de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y debates con respecto a Lenin y evidentemente a Rosa Luxemburg, nos damos cuenta de que para nada es contradictorio defender los derechos democráticos de las naciones sin Estado hasta las últimas consecuencias y, sin embargo, ser los mayores garantes, por así decirlo, de la ruptura con el sistema capitalista, la lucha por la emancipación social, la toma del poder por los trabajadores y las trabajadoras. Inclusive veremos cómo trataban precisamente los clásicos del marxismo integrar la cuestión nacional en su programa por la revolución, y eso es Lenin quien lo aporta, evidentemente, y Trotsky, ¿no? Otro elemento primero que creo que hay que plantear muchas veces cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo y demás, nosotros por lo menos de donde venimos, desde Andalucía, nos damos cuenta cómo en realidad los trabajadores, la inmensa mayoría de los trabajadores en Andalucía son casi más virulentos contra los trabajadores en Cataluña y contra los trabajadores en Cataluña que defienden la cuestión del derecho a decidir de Cataluña que contra el mismo patrón que lo está explotando a diario en su centro de trabajo en Andalucía. Acordémonos de la por ello OE en Huelva, ¿no? Cuando despedían a la Guardia Civil para ir a machacar concretamente o impedir al menos, pero luego fue machacar a los votantes el 1 de octubre, ¿no? Entonces, ¿eso por qué ocurre en verdad? No es porque los andaluces sean malos, es porque en realidad
España, cuando nos hablan de nacionalismo, el primer nacionalismo que existe en el Estado español es el de España. Y eso hay que dejarlo claro. Parece una obviedad para nosotros, pero no lo es para la inmensa mayoría. Cuando nos hablan todos los días de el nacionalismo catalán, el nacionalismo galego, el nacionalismo de Euskadi, se olvidan siempre de hablar del nacionalismo español. Y es el que oprime a los demás. Y nosotros, como comunistas revolucionarios, no podemos ser equidistantes en la vida entre el nacionalismo que oprime y el nacionalismo oprimido. Y ahora explicaremos el porqué. Pero evidentemente un elemento central, y que decía también Marx, es que la clase trabajadora, concretamente, que permite que se oprima a otra clase trabajadora por cuestiones por las cuestiones nacionales, por ejemplo, no se podrá nunca emancipar. Y evidentemente la cuestión de enfrentarse a un nacionalismo opresor necesita obligatoriamente poner en movimiento. Y enfrentarse significa que entonces abre brecha para los comunistas revolucionarios. El nacionalismo opresor no abre ninguna brecha, de ningún tipo. Divide a las clases trabajadoras. Y ahí sí que es contradictorio con el proletario de todos los países unidos, ¿no? Y el problema concretamente a nivel histórico es que ese derecho democrático básico ha sido negado por, evidentemente, la dictadura de Franco. Sigue siendo a día de hoy negado, pero lo fue también durante la República. Evidentemente, hoy también, y lo fue también con la República, el gobierno de la República. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros cómo nos posicionamos? ¿Y cómo tratamos de posicionarnos como organización pequeña dentro de lo que fue el conflicto concretamente en Cataluña? Nosotros lo tenemos claro, somos comunistas revolucionarios, lo que defendemos, por lo tanto, es una sociedad sin ningún tipo de opresión, y la opresión nacional es una opresión también. Estamos, por lo tanto, a favor del derecho a autodeterminación, y la cuestión de si estamos o no en cada momento a favor o no de la independencia en momentos concretos dependerá siempre de las brechas y de las puertas para la lucha por la emancipación social de la clase trabajadora que abra. Pero evidentemente no tenemos ningún tipo de temor. Y dejar la posibilidad a cualquier pueblo de poder separarse es la mayor garantía precisamente para la unidad de nuestra clase. ¿Vale? Chris Harman, precisamente, hablando de esa diferencia entre el nacionalismo opresor y oprimido, decía precisamente: el nacionalismo de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a una nación opresora le une a sus gobernantes y solo les hace daño a sí mismo, mientras que el nacionalismo de una nación oprimida puede llevar a luchar contra esos gobernantes. ¿Vale? Bueno, eso como primer elemento así de introducción. Precisamente, tanto Marx como Engels, que de primera evidentemente planteaban la cuestión de que estaban más bien en contra de las luchas nacionales, de lo que ellos llamaban las naciones sin historia, porque ellos partían de la idea de que los estados nacionales se habían creado fruto de las revoluciones burguesas, que eso había permitido ser unas revoluciones progresistas, habían acabado con el feudalismo, y que esa unificación económica, política y lingüística permitía el desarrollo de las fuerzas productivas y, por lo tanto, el nacimiento de la clase obrera. Y para ello, evidentemente, era impensable acabar con el capitalismo sin ese desarrollo de la clase obrera. Pero, sin embargo, aunque pensaran eso, plantearan eso, es cierto, en momentos concretos se posicionaron de manera muy clara por el derecho a la independencia y por la lucha por la emancipación nacional. Dos casos que son muy conocidos, evidentemente, como puede ser la cuestión de Polonia, a finales o la segunda parte del siglo XIX, o en ese mismo periodo de Irlanda, ¿vale?
Marx y Engels lo que entendieron ya era cuestión dialéctica entre la lucha por la independencia y la conexión que eso podía llevar a cabo para debilitar concretamente al imperialismo, en el caso concretamente de Irlanda, pues evidentemente al país más capitalista más fuerte en ese momento, que era Inglaterra, o en el caso de Polonia, pues a los tres países que ocupaban entonces Polonia, Prusia, Rusia y Austria, ¿no? Fijaros que concretamente en el caso de Polonia, que estaba ocupada por esas potencias, una rebelión heroica que hubo en enero de 1863, lo que conllevó fue precisamente la creación también de la Primera Internacional, y dentro de la resolución, en base a una iniciativa que se iba a llevar a nivel internacional en solidaridad con Polonia, la resolución se nombraba en 1864 sobre la necesidad de disminuir la influencia rusa en Europa por la aplicación del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y sobre la reconstrucción de una Polonia con base democrática y social. Claro. Sobre la necesidad de disminuir la influencia rusa en Europa por la aplicación del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y sobre la reconstrucción de una Polonia con base democrática y social. ¿Qué es lo que? De una Polonia con base democrática y social. Entonces, si os fijáis en el título de la resolución, concretamente de esa iniciativa internacional, lo que te venía a decir de manera muy clara, el primer elemento que subraya es la cuestión del debilitamiento, ¿no?, del imperio ruso, ¿no? A nivel de Irlanda, tres cuartos de lo mismo, el debilitamiento, evidentemente, de los capitalistas ingleses, y además, lo que hablábamos antes, entendían ya la cuestión de que si tú oprimes, el trabajador inglés oprime, por así decirlo, a la clase obrera irlandesa, es imposible aspirar a tu propia emancipación social. Y entonces el racismo que había, el enfrentamiento entre clases, y ellos ya lo que planteaban es que defender el derecho a separarse es la mayor garantía precisamente para acabar con esos prejuicios. Y planteaban Marx lo escribía en 1860, decía: cada centro industrial y comercial en Inglaterra posee ahora una clase trabajadora dividida en dos campos hostiles: los proletarios ingleses y los proletarios irlandeses. El vulgar obrero inglés odia al obrero irlandés como un competidor que reduce su nivel de vida. En relación con los trabajadores irlandeses, se siente miembro de la nación dominante y así se convierte él mismo en una herramienta de los aristócratas y los capitalistas de su país contra Irlanda, fortaleciendo de ese modo su dominación sobre sí mismo. Abriga prejuicios religiosos, sociales y nacionales contra el trabajador irlandés. Su actitud hacia él es similar a la de los pobres blancos respecto a los negros en los antiguos estados esclavistas de Estados Unidos. El irlandés le paga con intereses en la misma moneda, le paga con intereses en la misma moneda, ve en el trabajador inglés el cómplice y la estúpida marioneta del gobierno inglés en Irlanda. Y este antagonismo es sustentado artificialmente e intensificado por la prensa, el púlpito, la tribuna, donde hablan los curas, los cómics, en pocas palabras, por todos los medios a disposición de las clases dirigentes. Y termino: este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase trabajadora inglesa a pesar de su organización. Es el secreto que mantiene a la clase capitalista en el poder. Y esa clase es muy consciente de ello.
Vale. Había otra cita, pero no, porque las citas son un poco... Ya lo hemos entendido. Sí. Luego llega Lenin. Y Lenin seguirá esa senda, pero aplicará la cuestión concretamente de la cuestión nacional y el derecho de los pueblos a poder separarse en una estrategia para la revolución social. Ahí tendrá un debate, no voy a entrar en eso, a lo mejor luego en el debate, pero un enfrentamiento con Rosa Luxemburg, que parte de un análisis correcto. Rosa, que a pesar de no defendía el derecho a la autodeterminación, pero cuando digo que parte de un punto de vista correcto, es que fue una reacción a las posiciones concretamente del Partido Socialista Polaco, nacionalista, que se opuso en 1905 concretamente a apoyar la huelga en Rusia, ¿no? El problema es que entonces gira hacia el otro lado, que es plantear que cualquier lucha por la emancipación nacional conlleva necesariamente la división de la clase trabajadora, la división de la clase obrera, y que solamente le hace el juego, por así decirlo, a la burguesía nacional. Tenía entonces un análisis mecanicista y precisamente Lenin discutía con ella sobre tres aspectos. Que la cuestión de la lucha por la emancipación nacional era una lucha contra el imperialismo, para que precisamente las masas coloniales se levantaran contra el imperialismo y fuesen actores políticos, y eso debilitaba a la burguesía internacional. Y eso eran debates que entonces en la Segunda Internacional no eran evidentes. Os voy a leer simplemente una cosa que impacta bastante dentro de ese congreso de la Segunda Internacional. Decía Bernstein, miembro del SPD alemán, debemos huir de la noción utópica, de abandonar sin más las colonias. Las consecuencias últimas de esta opinión sería devolver a Estados Unidos la India. Las colonias están ahí, debemos adaptarnos a eso. Los socialistas deberían también reconocer la necesidad de que los pueblos civilizados actúen como los guardianes de los incivilizados. Los guardianes de los incivilizados. De los incivilizados. Al final, ellos mismos defendían la cuestión de que jugaban un papel de civilización, de civilizar las colonias, por así decirlo, ¿no? El segundo elemento, la precondición que hablábamos antes para la unificación de la clase trabajadora, es que para romper con los nacionalismos de uno y otro tienes que posibilitar precisamente que se puedan separar. ¿Vale? Y un tercer elemento, que es la cuestión dialéctica de la que hablábamos antes. Es decir, para Lenin, entre la lucha por la emancipación nacional y la lucha por la emancipación social, existe un aspecto dialéctico. La lucha nacional, para él, no es necesariamente una desviación de la lucha por la revolución social. Y existían precisamente potencialidades que los revolucionarios tenían que utilizar para integrar y para agudizar la lucha de clase, para integrar dentro de la lucha de clase y para agudizarla. Lenin decía, imaginar que la revolución social es concebible sin revueltas de pequeñas naciones en las colonias y en Europa, sin explosiones de secciones de la pequeña burguesía, con todos sus prejuicios, sin un movimiento de las masas proletarias y semiproletarias, políticamente no conscientes, contra la opresión de los terratenientes, la Iglesia y la monarquía, contra la opresión nacional. Imaginar todo eso es rechazar la revolución social. Es pensar que un ejército
se planta en un lado y dice, estamos por el socialismo. En el lado contrario, otro dice, estamos por el imperialismo. Y eso es una revolución social. Quien espere una revolución social pura no vivirá para verla. Luego está Trotsky, que adhiere evidentemente a esa concepción, amplía con la teoría de la revolución permanente, donde plantea concretamente una cuestión central que también planteaba ya Lenin, que es la cuestión de que la lucha democrática, la lucha por la emancipación nacional y la lucha por la emancipación social solo se puede llevar a cabo si está dirigida por la clase trabajadora. Y aquí impone la necesidad de mantener una independencia de clase con respecto a las burguesías nacionales oprimidas. Vale, es otra cita, pero no te voy a dar nada. Vale, eso como elemento básico, ¿vale? Para por lo menos situarnos. Sobre la cuestión del 1 de octubre y del referéndum del 2017. ¿Del 1 de octubre? Del 2017, el referéndum. ¿Vale? Algunos datos, o antes voy a empezar por otro lado. Sí, bueno, no, voy a empezar por ahí. Hay unos elementos que nos permiten y que necesitamos tener en cuenta para analizar la situación que hubo en Cataluña. Y que para nosotros hace que en un momento concreto haya que apoyar concretamente, y nosotros apoyamos, de hecho, la lucha por la independencia del pueblo catalán. Esa lucha conllevaba o no conllevaba un debilitamiento de la burguesía del Estado español, del régimen del 78. Esa movilización concretamente implicó o no implicó a una parte importante de la clase trabajadora en Cataluña. En Cataluña. ¿Implicó o no la autoorganización de amplios sectores de Cataluña? Para imponer la cuestión de la independencia, ¿es necesaria o no es necesaria la movilización sostenida en Cataluña y, si me apuráis, fuera de Cataluña? Y plantea o no plantea el debate concretamente de, para que precisamente sea masivo, implicar al conjunto de la clase trabajadora dentro y fuera de Cataluña la necesidad de mantener una política de independencia de clase con respecto a la burguesía nacional. Yo diría que sobre todo esos elementos es sí. Y por lo tanto luego podemos debatir, pero hay que partir de esos principios que me parece que son importantes. Para que nos hagamos un poco una idea ya sobre Cataluña. A menudo nos dicen que la cuestión de la lucha por el derecho a decidir, eso está conducido artificialmente por una burguesía catalana. Que haya organizaciones que sirven los intereses de una parte de la burguesía catalana y que estén al frente de lo que fue el proceso, es una realidad. Pero de ahí a plantear que una parte significativa de la clase trabajadora en Cataluña no está a favor del derecho a decidir o no estuvo implicado dentro del proceso, es mentira. Para que nos hagamos un poco una idea, más o menos los sondeos, todo lo que los sondeos vienen a decir que el 80% de los catalanes y las catalanas están a favor del derecho a decidir. Eso no significa que estén a favor de la independencia. De hecho, antes del 2005,
lo que era el voto independentista podía representar un 14% más o menos. Lo que ha hecho que aumente, sin contar ahora con las elecciones generales, ¿no?, que es otro debate, pero lo que ha hecho que aumente desde esa fecha del 2005 hasta el 2017, cuando el referéndum, pero inclusive después en las distintas elecciones autonómicas que ha habido, en torno a un 50%, un poquito menos, ha sido concretamente la negación por parte del Estado español de lo que es el derecho democrático de un pueblo a poder elegir su futuro. Es decir, realmente el argumento por parte del Estado español es decir, no, es que esto es inconstitucional y si tú te quieres separar, en todo caso, hay que hacer un referéndum al conjunto del Estado español. ¿Hola? Es decir, es una evidencia de que es una tomadura de pelo. Eso no es defender los derechos democráticos de una nación oprimida. La mejor forma de saberlo es dejar que voten. En lugar de eso, lo que ha habido a lo largo de todos esos años, del 2005 hasta el 2017, ha sido un intento inclusive de evitar mayor autonomía. No, de evitar, eso es, de evitar mayor autonomía por parte de Cataluña. ¿Vale? Es decir, ya lo sabemos, en el 2010, la cuestión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional concretamente dice que 14 artículos fueron inconstitucionales. Un Estatuto de Autonomía de Cataluña que había sido refrendado por el Parlamento de Cataluña y refrendado también por una consulta popular con el 73,9%. Y que no era ningún tipo de separación con el Estado, nada, era mayores competencias. El PP lo denunció al Tribunal Constitucional y es lo que os he dicho antes en el 2010. Y acordaros que hasta el PSOE, entonces, con el Alfonso Guerra, ¿no?, decía en una declaración, me parece que era en un congreso de la Juventud Socialista, que en el debate a nivel congresual le habían pasado el cepillo previamente a ese estatuto de autonomía, que lo habían dejado listo papeles, ¿no? Desde esa época, las movilizaciones de la Diada, del Día Nacional de Cataluña, van en aumento. De lo que podía suponer una manifestación de 10-15.000 personas en los años 2005, vamos pasando sucesivamente de 500.000, 800.000, 1 millón de personas. Y todo eso, esa opresión por parte del Estado español y una sensación por parte de los catalanes, es decir, las cosas que hemos decidido nosotros en nuestro Parlamento o en una consulta se lo pasan por el forro, combinado con la crisis del sistema capitalista, la cuestión de los recortes, del empobrecimiento de la clase trabajadora y también de sectores de la pequeña burguesía catalana, el empobrecimiento de la clase trabajadora y de sectores importantes de la pequeña burguesía catalana, junto con la crisis del régimen del 78, el 15M, donde se discutía allí no solamente cuestiones relacionadas con el bipartidismo, la monarquía, sino también con el derecho a decidir, conlleva la situación de un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre del 2017. ¿Qué es lo que se preguntaba? ¿Quiere Cataluña ser un Estado independiente en forma de república? ¿Sí o no? Aquí lo que se pretendía es que ese referéndum fuese vinculante. Anteriormente había habido ya una consulta en 2014, pero aquí era un referéndum vinculante, donde se planteaba que 2 días después de la publicación de los resultados, si salía que sí, se proclamaría la independencia. ¿Qué es lo que ocurrió ese 1 de octubre? Votaron 2.286.217 personas catalanas, lo que representa un 43,03% del censo. Y el sí
y el sí alcanzó el 90,18%. ¿Cuánto? El 90,18%. Y esto, y hay que plantearlo de manera clara, en un escenario totalmente contrario a poder ejercer su derecho a voto de manera libre. Es decir, para enumerar algunos aspectos, la represión estamos hablando previa al referéndum. El Tribunal Constitucional suspendió el acuerdo y la convocatoria del Parlamento, porque ese referéndum fue convocado, acordado, con una ley de referéndum el 6 de septiembre del 2017. El 20 de septiembre ya empiezan las primeras detenciones. Se impide llevar a cabo actos a favor del referéndum y se desautorizan concretamente en muchísimas zonas del resto del Estado español. Se acuerda que ningún medio pueda publicitar el referéndum. Se bloquean páginas web. Se bloquean páginas web, más de 140 hasta el 27 de septiembre. ¿Hasta? 27 de septiembre. Se interviene imprenta y proveedores para evitar que hubiera papeletas, carteles, anunciando el referéndum. Se interviene una empresa en Galicia para el tema de la urna. Para evitar que haya urna. Se investigaron ayuntamientos para ver si facilitaban o no colegios para poder votar. Y se hace un pequeño despliegue de 10.000 agentes, lo que suponía un gasto de 87 millones de euros. Y a pesar de todo ese ambiente, participa el 43% del censo, más de 2 millones de catalanes y catalanas, consiguen entrar en los coles para votar, a pesar de la represión, que hubo cerca de 900 civiles atendidos por servicios de emergencia sanitaria, según datos oficiales, y no se interceptó ni una urna. Sinceramente, pensar que eso es posible sin que una parte muy importante de los y las trabajadoras catalanas estén a favor y se organicen para ello, es imposible. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? El PSOE de primera, con Pedro Sánchez, no estaba entonces al frente del gobierno, cuando vio las críticas que a nivel internacional se llevaron a cabo con respecto a la fuerte represión, denunció concretamente y dijo: quiero dejar claro algo muy importante, nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales. Sin embargo, el 3 de octubre salió precisamente el rey a hacer una intervención por la televisión defendiendo la unidad de España, cuadrando al PSOE y legitimando el derecho de España de defenderse de cualquier agresión de sedición. El conflicto siguió durante el mes de octubre y parte de noviembre, con dos huelgas generales, el 3 de octubre y el 8 de noviembre. El 3 de octubre fue al final una huelga general en respuesta, en realidad, aunque fuese convocada previamente, por sindicatos minoritarios. Los sindicatos convocantes representaban el 50% de la representación sindical, el 5% de la representación sindical. Y ese día, concretamente, la huelga fue una huelga apoyada y en la que participaron el 85%, 2,5 millones de catalanes.
la más importante de la historia de Cataluña. Hay datos que luego, si queréis, os podré comentar para no perder a lo mejor más tiempo, pero las proporciones concretamente de las huelgas que hubo y de los participantes durante ese periodo en Cataluña, vamos, excedía los datos concretamente del resto del Estado español. Esa huelga concretamente convocada por los sindicatos independentistas minoritarios obligó, por la cuestión de la represión que hubo, a que incluso Comisión Obrera y UGT tuvieran al final que convocar. Pero claro, convocaron de aquella forma. Ellos hablaban de un paro de país, ponerse de acuerdo entre empresarios y trabajadores, con un objetivo, claramente, tenían una presión por abajo, pero con un objetivo, en verdad, de tratar también de dinamitar la autoorganización, el hecho de que haya asambleas. Y el 8 de noviembre hubo otra huelga general con respecto a la cuestión de los presos políticos. El 27 de octubre se lleva a cabo la declaración unilateral de independencia, que duró 44 segundos, porque lo que se planteaba era hacer la declaración unilateral para suspenderla inmediatamente y emprender un diálogo. Esa declaración unilateral fue aprobada en el Parlamento de Cataluña, mayoritariamente, y luego, bueno, comentaremos algunos aspectos sobre eso dentro del papel de la izquierda reformista. La respuesta del Estado a partir de ese momento es una represión brutal, lo sabemos, presos políticos, la aplicación del artículo 155, que era intervenir concretamente en las instituciones catalanas, y exilio para políticos desde Puigdemont, evidentemente, pero también militantes de la CUP. Por lo tanto, la negación de un derecho democrático con una represión brutal, con la intervención del rey. La última de su papá fue cuando el golpe de Estado de Tejero. Y a pesar de todo eso, una movilización importante, muy masiva, con unas huelgas generales y con unos marcos de autoorganización. Primero los CDR, que se llamaban los Comités de Defensa del Referéndum, y después los Comités de Defensa de la República. Interesante entonces analizar que al menos potencialidades para todos aquellos que defiendan la lucha por la emancipación nacional se daba. Ponerse en movimiento, parte de la clase trabajadora, enfrentarse al Estado, marco de autoorganización y, evidentemente, ruptura con el régimen del 78, porque la cuestión simplemente de plantear la independencia de Cataluña se planteaba la cuestión de una república. Y ahí ya puede empezar a debatir de muchas otras cosas. Cuando hablas del derecho a decidir en términos nacionales, pues puede decir sobre todo el modelo de Estado, pero también puede decidir sobre qué tipo de servicios públicos quieres, los salarios, muchísimas cuestiones. Frente a esa situación, ¿cuál es el papel del reformismo en esa lucha? El papel... Todo esto ya lo he... Las organizaciones concretamente de la izquierda reformista, tanto a nivel sindical y política, lo que trataron de hacer y de llevar a cabo durante todo ese periodo era tratar de plantear que esa lucha concretamente defendía unos intereses de una burguesía nacional sin participación de la clase trabajadora catalana. Y acababan al final siempre reforzando precisamente a la burguesía del Estado español, aparte de la burguesía catalana, que estaba muy opuesta a la cuestión del derecho a decidir, como luego veremos, y reforzaban al final a las propias instituciones del Estado. Lo hemos visto, que
evidentemente es mentira, es decir, que evidentemente cuando un 80% está a favor del derecho a decidir, cuando hay huelgas generales seguidas, cuando hay movilizaciones de masa, cuando hay sectores que incluso se movilizan para impedir la represión y la cuestión de la intervención del artículo 155, con estibadores que concretamente, los estibadores, cuando hay estibadores concretamente que plantean que frente a los barcos que vienen con la Guardia Civil y demás, ellos no van a permitir que acercar los barcos para que puedan, efectivamente. Vemos también el grado de enfrentamiento que había dentro de las manifestaciones con las fuerzas represivas del Estado. Nos damos cuenta que en realidad todo eso era excusa por parte de la izquierda reformista para no enfrentarse de nuevo a los intereses de los capitalistas del Estado español. Ahí entonces el debate, por parte al menos de los y las comunistas revolucionarias que defendíamos hasta la última consecuencia el derecho a decidir, pero también el derecho a la independencia, era plantear una perspectiva, entender, tal y como lo planteaban Lenin o Trotsky, la cuestión dialéctica de que la lucha por la emancipación nacional puede abrir brecha por la lucha por la emancipación social y que desestabilizaba concretamente a la burguesía del Estado español, al régimen del 78. Pero que para eso había que llevar una política de independencia de clase con respecto a la burguesía nacional. Y esos debates ocurrieron y se dieron también dentro de las propias CUP. En momentos concretos en los que, por ejemplo, la CUP apoyó los presupuestos de un gobierno que era unos presupuestos totalmente antisociales, pero donde internamente las propias CUP generaban un debate y había unos sectores que decían lo siguiente: vincular las políticas económicas neoliberales al derecho de autodeterminación es una apuesta perdedora por sí misma, porque impide ampliar la base social independentista entre las clases populares. Por lo tanto, inclusive, si luego la CUP no consiguió llevar a cabo, y no llevó a cabo, una política diferenciada, con una hoja de ruta diferenciada de lo que eran las organizaciones que representaban tradicionalmente a la burguesía catalana, sí había un debate interno también sobre la cuestión y la preocupación de que es posible llevar a cabo la cuestión de la independencia si la mayoría de la clase se moviliza. Y para eso es necesario llevar a cabo una política de independencia de clase, porque parte de la clase trabajadora no se va a movilizar para una república burguesa en Cataluña. Y eso conlleva también la cuestión, en realidad, del debate, por lo menos estratégico, de cómo se liga concretamente o se pone en movimiento también al conjunto de la clase trabajadora en el resto del Estado español. Pero lo que está claro es que esa lucha por la emancipación nacional abría la puerta a reflexionar, como decía antes, sobre qué tipo de república se quería llevar a cabo. Cuando los bancos catalanes metieron la presión, acordaros, todas las empresas que metían la presión, las grandes empresas, es decir, nos vamos con nuestras sedes de Cataluña al resto del Estado español, si aquí hay una independencia y demás. Hubo sindicatos minoritarios, independentistas catalanes, que planteaban reivindicaciones como que se vayan, pero el dinero aquí. Eso, en realidad, son consignas que podemos defender nosotros de manera propagandística, pero que allí tenían un sentido práctico y que la gente veía y que era audible para una inmensa mayoría de la población que se estaba movilizando. Por lo tanto, contradicciones sí, pero también potencialidades. Y el problema, ¿cuál es? Que las organizaciones
que tenían y tienen una influencia dentro de lo que es la clase trabajadora, en lugar de ensanchar esa brecha para precisamente combinar una lucha por la emancipación nacional y un derecho democrático de un pueblo con una lucha por la emancipación social y unas mejores sociales, lo que hicieron al final fue cerrar filas con respecto a las instituciones y al régimen del 78 que oprime nacionalmente y socialmente a la clase trabajadora. Y ahí hubo de todo. Y evidentemente que ahí hay una responsabilidad por parte de esas organizaciones. Es decir, el hecho de que a día de hoy la inmensa mayoría de la clase trabajadora en el resto del Estado español, salvando evidentemente Euskadi, Galicia, me imagino, pero en el resto del Estado español, donde no hay un sentimiento de, una conciencia nacional, una nacionalidad oprimida, lo que hay es un fuerte nacionalismo español opresor. Y eso es fruto no de los genes, es fruto del papel de la izquierda reformista a lo largo de la historia, dentro del movimiento obrero, que no ha dado respuesta a eso, sino que ha reforzado en verdad ese nacionalismo español. Y ahí os voy a dar algunos ejemplos para ya ir terminando. Si nos fijamos, por ejemplo, en el referéndum del 1 de octubre. Ahí hay diferentes posiciones. En el mejor de los casos, las posiciones que defendió concretamente Podemos y también anticapitalista en su seno, adoptó totalmente el discurso de diálogo, referéndum pactado, lo cual es totalmente irrealizable, es una mentira y lo saben perfectamente. Para que haya un referéndum pactado, significa que tiene que haber, y se pueda desarrollar un referéndum, significa que tiene que haber una reforma de la Constitución española. Eso supone a día de hoy que los 2/3 del Parlamento la aprueben. ¿En qué cabeza cabe que a día de hoy los 2/3 vayan a aprobar eso? En la vida. Por lo tanto, quien dice tiene que pasar por la Constitución y dentro del Parlamento español, lo que defiende en la práctica, en realidad, es que sabe perfectamente que de esa forma nunca se va a conseguir nada. Por lo tanto, la cuestión del derecho a decidir solamente se puede llevar a cabo si se impone mediante la movilización sostenida. No hay otra forma. O eso, o se niega ese derecho democrático. Y eso lo defendió Anticapitalista, Podemos, Izquierda Unida. Se opusieron a la Declaración Unilateral de Independencia. Ahí acordaron. Fue el momento en el que hay la Declaración Unilateral de Independencia. A Anticapitalistas se le ocurre sacar un comunicado donde simplemente hablan de la República Catalana y entonces lanza un tuit Teresa Rodríguez y Kichi diciendo que ellos no están a favor de ni el 155 ni las declaraciones unilaterales. Y a partir de ahí sacan otro tuit anticapitalista diciendo que ellos ni están a favor ni están en contra de la declaración de independencia. Para atrás. La propia ley que permite que se lleve a cabo el referéndum del 6 de septiembre del 2017, que se pueda llevar a cabo el referéndum, la ley del referéndum para que se pueda llevar a cabo ese referéndum. Eso fue una ley aprobada en el Parlamento. Había un diputado dentro de la coalición de Podemos y demás que era de anticapitalista y que se abstuvo también. Joan Giner. Luego lo que hablaba antes sobre la cuestión de que en realidad, si no legitima el proceso el proceso de independencia, en realidad lo que está legitimando es el régimen del 78. Y ahí, bueno, ahí hubo declaraciones de todo tipo. Garzón por Izquierda Unida, no podemos reconocer los resultados del 1 de octubre. La cuestión que os he dicho de la declaración es ilegítima, ilegal. Sobre la cuestión de las huelgas generales, ya hemos hablado antes de Comisiones Obreras y UGT. Cuando ahí había una movilización y una huelga importante,
en el cinturón rojo, cinturón histórico de Barcelona, donde hay trabajadores que no son independentistas, una parte importante, donde ellos tienen, por ejemplo, influencia e implantación, como podía ser la SEAT, Comisiones y UGT, imaginaros, para el 3 de octubre plantearon concretamente un paro en lugar de una huelga. Es decir, eso tiene que ver el papel de esas organizaciones con, luego, evidentemente, el posicionamiento de los trabajadores también en Cataluña. Bueno, Garzón directamente en la huelga del 3 de octubre dijo que estaba en contra, y eso sí me vaya a permitir que os lo cite porque es que es divertido. Decía que no había que secundarla, dice, es difícil llamar huelga a dicho paro general, ya que el propio gobierno de Cataluña, ha llamado a participar. Y aunque creyera que es una movilización legítima de la sociedad en protesta contra la represión del gobierno de España, y uno la comparte. Y eso es del 3 de octubre del 2017, ¿vale? El mismo día de la huelga general. Es curioso, ¿no?, que eso lo diga un personaje que no tiene ningún tipo de problema, sin embargo, en entrar en gobierno, aplicar políticas antisociales que benefician concretamente a la burguesía, a la patronal, pero una huelga concretamente donde el gobierno de Cataluña la apoya, eso le genera una contradicción de la hostia. O luego la huelga del 8 de noviembre, por el tema de los presos políticos. Ni comisiones ni UGT convocaron, pero ni la CGT, que dijo que dejaba a cada uno la libertad por poder acudir a hacer huelga o no. IU y Podemos decían que no era inclusiva esa huelga, porque no había suficientes sindicatos que la apoyaban. Y Anticapitalista, en su comunicado previo a esa huelga, ni la nombra, como si no existiera. Y frente a la represión del Estado, Garzón y Izquierda Unida decía que no se podía hablar de presos políticos, sino de políticos presos. Bueno, no os voy a leer, pero esa era un poco la idea. Y se posicionaba incluso en contra de la mediación internacional, diciendo que en España no había necesidad de mediación internacional, que podía decidir solo, ¿no?, España es su problema. Y frente a la represión del Estado, el 27 de octubre, cuando la Declaración Unilateral de Independencia, el voto entonces de lo que era la coalición de Podemos allí en Cataluña, en el Parlamento, llegó a enseñar su voto en el Parlamento, los diputados de Podemos, salvo honrosas excepciones, por lo menos ahí Joan Giner no lo enseñó, pero enseñaban su voto para decir que estaban votando en contra. Y de esa forma, ¿qué es lo que estaban haciendo? Señalando quién votaba a favor. Claro, el objetivo de eso, evitar la represión. Por lo tanto, todas esas posiciones, evidentemente, y ahora podremos discutir sobre ellas, y dificultan que la clase trabajadora en el resto del Estado español pueda escapar de la ideología dominante del nacionalismo español. Hubo respuestas, hubo movilizaciones muy pequeñas, pero modestas, pero al menos muy importantes por parte, bueno, pues de diferentes organizaciones de la izquierda revolucionaria. Nosotros mismos, de donde venimos, de donde vengo yo, en Granada, el mismo 1 de octubre, hicimos una movilización en Granada a favor del derecho a decidir, con un amplio dispositivo de seguridad y con una contramanifestación de la extrema derecha. Lo que ha sucedido después de eso, cárcel, exilio, después ha habido indultos en base por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos, como acuerdos para
conseguir el apoyo de esas organizaciones para poder sacar leyes, para mantener una estabilidad gubernamental. Ya está, y como conclusión, entonces, ¿ahora qué? Lo primero que yo quería plantear es que, evidentemente, la situación no se ha resuelta y sigue estando ahí. Aunque a día de hoy las organizaciones, fruto también de la represión, ya pongan la unilateralidad como un elemento que ya no está a la orden del día, sin embargo, las organizaciones que se denominan independentistas han seguido teniendo desde el 2015 hasta el 2021, representando a nivel electoral entre el 47% y el 50, casi 1% de los votos. Salvo, y ahora lo trataremos, en las elecciones últimas del 23 de julio. Yo creo que la represión del Estado no la preveían, ni Esquerra Republicana, ni Junts. A día de hoy lo que hay es un giro por parte de Esquerra Republicana, que ha ido colaborando con el gobierno a nivel central del PSOE y de Unidas Podemos, donde se vuelve un poco a una situación de pelea por mayor autonomía. Y en ese escenario, quien está sacando provecho en términos también electorales es el Partido Socialista. En estas últimas elecciones del 23 de julio son 700.000 votos menos para las tres organizaciones independentistas. La CUP se queda fuera del Parlamento, pierde los 2 diputados y pasa a un total del 27,12% cuando en las anteriores, en el 2019, representó el 42,92%. Ha aumentado la abstención en 100.000 votos, pero eso no explica todo, porque hubo un debate interno también dentro de lo que es los sectores independentistas, con la ANC también y demás, que planteaban la cuestión de si abstenerse o no dentro de esa elección. Inclusive dentro de las CUP había como un 50-50 que generaba un debate en torno a esa cuestión. Pero eso no lo explica por sí solo. Está la cuestión del el voto también útil al PSC. Para terminar, la situación a día de hoy es que el hecho de que se pueda conformar o no el gobierno de Pedro Sánchez con Sumar sigue dependiendo de todas formas de las organizaciones independentistas. Y hay que tratar también de explicar a todos aquellos que temen y se han planteado que había que movilizarse en términos electorales para hacer barrera a la extrema derecha, que a día de hoy, en las nacionalidades oprimidas, sigue siendo un dique de contención a la extrema derecha. Y que, por lo tanto, la cuestión de la lucha por la cuestión nacional, por los derechos democráticos, puede ser, además de todo lo que hemos dicho, también un elemento para contener a la extrema derecha. Y creo que eso, además, a día de hoy es un debate un poco de actualidad. Ya está, simplemente eso. Y ahora pues tendríamos casi una hora para el debate.